chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias Naturales, una oportunidad más para aprender acerca de la naturaleza. Hoy vamos a hablar de la adaptación en las plantas. En nuestra clase anterior pudimos aprender la adaptación en todas las formas de vida que se encuentran en nuestro planeta Tierra. Hoy vamos a hablar de las plantas en particular. ¿Cómo se adaptarán las plantas? Dice por acá que las plantas viven en casi todos los lugares de la Tierra. Para vivir en muchos hábitats diferentes han desarrollado adaptaciones que les permiten sobrevivir y reproducirse bajo una variedad de condiciones. ¿Me creerían si les digo que hay plantas que viven en el agua o inclusive en el aire? Sí, así como lo oyen, hay plantas que viven en el agua y también se encuentran depositadas en otros árboles. Ahorita aprenderemos cómo se encuentran ellas. Todas las plantas están adaptadas para vivir en la tierra. ¿Lo estarán todas? Pues todas las plantas vivas que conocemos hoy en día tienen ancestros terrestres. Con el tiempo, pues han ido evolucionando de acuerdo a sus necesidades y actualmente las podemos encontrar viviendo en el agua y también en otros árboles, ¿sí? Han tenido que desarrollar nuevas adaptaciones para su hábitat acuático en el caso de las que se encuentran en el agua. Veamos cómo es la adaptación en el agua, cómo ocurre. Las plantas acuáticas son plantas que viven en el agua, eso se le llama plantas acuáticas. La vida en el agua les otorga ciertas ventajas a estas plantas, a diferencia de las que se encuentran en la tierra. Una de ellas es, el agua, ¿sí? Esa es una de sus ventajas, que tiene gran cantidad de agua a su disposición. Hay mucha y está por todas partes. Por lo tanto, la mayoría de las plantas acuáticas no necesitan adaptaciones para absorber, transportar y conservar el agua, ya que la tienen ilimitadamente. Pueden ahorrar energía y materia, ¿sí? Ahí en la imagen podemos ver cuáles son ese tipo de planta. Podemos ver algunos ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos. Dice por acá, los lirios acuáticos tienen flores en forma de pocillo y hojas amplias y planas que flotan. Ya les permite flotar para mantenerse sobre la superficie acuática. Esto permite que los lirios absorban la máxima cantidad de luz solar al encontrarse flotando y no sumergidas bajo el agua, pues les permite absorber la máxima cantidad de luz solar que les pueda ser permitida, la cual no penetra muy profundamente bajo la superficie del agua, ¿sí? Las totoras, que son las que tenemos ahí a la derecha, a la izquierda tenemos los lirios de agua, miren su flor y cómo se encuentran flotando. Son como hojas grandes que se encuentran flotando en el agua. Las totoras, que son las de la derecha, poseen hojas estrechas y en forma de correa, que reduce su resistencia al movimiento del agua. Estas totoras se encuentran más que todo en ríos. Y ustedes saben que los ríos se encuentran completamente en movimiento, siempre están fluyendo y fluyendo. Entonces, para que estas plantas no sean movidas, tienen esta forma estrecha en sus hojas para no ser movidas, a diferencia de los lirios. Los lirios de agua se encuentran en lagunas o en aguas que no tienen mucho movimiento, también en humedales. En estas aguas no hay movimiento, son aguas estancadas y estas se encuentran flotando en su superficie, así no son movidas. En cambio, las totoras, que se encuentran en ríos, que están constantemente en movimiento, pues tienen esta forma estrecha y en forma de correa que les permite reducir el movimiento, ¿ya? Se resisten al movimiento. Bien. Entonces, miren cómo se adaptan las plantas acuáticas a sus condiciones. Ahora veamos la adaptación a la aridez extrema, al calor, a los sitios donde no hay mucha agua, donde no llueve casi, como los desiertos. Las plantas que viven en ambientes extremadamente secos tienen el problema opuesto a las anteriores, a las acuáticas. Las acuáticas tienen agua ilimitada, estas no tienen esa cantidad de agua, el agua es limitada. Como obtener
y mantener el agua. Estas son algunas de las condiciones que tienen estas plantas. Carecen de agua, no la pueden obtener y mantener el agua. Por lo tanto, estas plantas que están adaptadas a ambientes secos son llamadas xerófitas y sus adaptaciones pueden ayudarles a aumentar el consumo de agua, disminuir la pérdida de agua y almacenar agua cuando esté disponible. O sea, pueden hacer estas tres o pueden hacer algunas de estas tres. Aumentar el consumo de agua, disminuir la pérdida de agua o también almacenar agua cuando esté disponible. No todas hacen lo mismo. Algunas hacen una, algunas hacen las tres, ¿sí? O algunas hacen dos de ellas. Un ejemplo que podemos ver acá, vamos a ampliar un poquito aquí la letra, son el cactus saguaro. El cactus saguaro se ha adaptado a las tres formas que pudimos ver ahorita. Aumentar la conservación del agua y las otras adaptaciones que tiene. Esta tiene las tres. Cuando aún esta planta es muy pequeña, apenas unas pocas pulgadas de alto, sus raíces son poco profundas, ya tienen un alcance de 2 metros, 7 pies. Desde la base del tallo a esta altura, su sistema de raíz es mucho más extenso. Le permite al cactus reunir toda la humedad posible de las escasas lluvias. Como en el desierto no hay mucha lluvia, o tampoco hay sitios donde haya conservación de agua, donde haya agua almacenada, entonces estas necesitan absorber la mayor cantidad de agua al principio de su vida. Entonces cuando están pequeñitas, sus raíces, que son bastante extensas, alcanzan hasta 2 metros o 7 pies, eso es bastante. Esto les permite absorber la mayor cantidad de agua que puedan y de humedad que se encuentra en la tierra, una tierra seca, pero que aún así tiene algo de humedad, pues esta planta la absorbe y así puede mantenerse por un largo periodo de tiempo hasta que vuelva a llover. Recuerden, en los desiertos es muy poco las veces que llueve, son pocas veces en el año que llueve. El saguaro no posee hojas a través de las cuales pueda perder el agua mediante la transpiración. Al contrario de las plantas terrestres, estas en sus hojas, por medio de la transpiración, pues pierden agua, ¿sí? Absorben y así la desechan también por medio de la transpiración de sus hojas. Estas plantas no poseen el tipo de hoja que poseen las plantas terrestres. Más que todo poseen espinas, ¿ya? Y ahora vamos a ver para qué les sirven las espinas. También tiene un tallo largo con forma de barril que puede almacenar un montón de agua, ¿sí? Esta forma de tallo, ya que es bastante robusta, que parece un barril, eso le permite almacenar agua. Ya ustedes han visto los cactus, ¿verdad? Son anchos. Allí en el interior pues almacenan bastante cantidad de agua. Las espinas, ya vamos a hablar de las espinas, estas las protegen de los animales sedientos. En el desierto hay bastantes animales pues que necesitan tomar agua y como no hay, entonces buscan la manera de conseguirla. Y una es a través de las plantas, el almacén que tiene la planta de agua. Pero estas, para proteger esa cantidad de agua que tiene para sobrevivir por más tiempo, se protege gracias a las espinas y así los animales que se encuentran en el desierto, que se encuentran sedientos, no toman el agua que ellas poseen, ¿ya? Bien, aquí vemos ese cactus, mírenlo allí, esa es la forma del cactus. Si ven que tiene forma así como de un barril, tiene forma ancha, pues en su interior almacena el agua y en todo a su alrededor tiene espinas que lo protegen de los animales sedientos. Hablemos ahora de las adaptaciones al aire. Pues hay plantas, no es que se encuentren flotando en el aire. Estas plantas no tienen alas como los animales que pueden volar. No, estas plantas se encuentran depositadas
en otros árboles, en otras plantas, que por lo general son árboles, ya que les permite una superficie en la cual ellos se puedan agarrar. Estas plantas se conocen como epífitas y crecen en otras plantas. Obtienen humedad del aire y fabrican su alimento mediante la fotosíntesis. Estas plantas no se encuentran en la tierra, por lo tanto no pueden absorber el agua a través de sus raíces. Entonces la toman de la humedad que se encuentra en el ambiente, en el aire, y fabrican su alimento mediante la fotosíntesis. Los árboles huéspedes, que son los árboles que albergan o que hospedan a estas plantas, proporcionan el soporte y les permiten a las plantas epífitas obtener aire y luz solar muy por encima del suelo. Estas plantas tienen que estar arriba, ¿sí? Como se encuentran más que todo en bosques donde los árboles son bastante altos, pues estos árboles les tapan la luz solar a estas plantitas que se encuentran debajo. Entonces estas plantas se han adaptado y han logrado soportarse en otros árboles y más arriba, de tal forma que puedan alcanzar la luz solar. Estar elevadas sobre el suelo les permite a las epífitas escapar de las sombras del bosque, como les decía ahorita, de manera que puedan obtener la suficiente luz solar para la fotosíntesis. Todas las plantas hacen el proceso de fotosíntesis. Esta es su manera de obtener el alimento. Recuerden de clases anteriores cuando hablábamos de las plantas. Las plantas son autótrofas. ¿Eso qué quiere decir? Que fabrican su propio alimento. No lo obtienen de la caza ni de alimentarse de otros animales o de otros seres vivos. Estas fabrican su alimento en su interior gracias a el agua que obtienen, algunos minerales, y por medio de la luz solar a través de la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, como estas plantas se encuentran en el bosque donde los árboles altos tapan la luz solar, ¿ya? Estas se escapan de las sombras y se cuelgan de otros árboles para alcanzar la luz solar. Miren cómo se han adaptado estas plantas para poder sobrevivir al hábitat de bosque. Veamos unos ejemplos de estas plantas que se han adaptado a los bosques, estas plantas epífitas. La mayoría de las epífitas son helechos u orquídeas. Aquí a mano izquierda de la pantalla podemos ver unos helechos, ¿sí? Esos son helechos, esos se encuentran flotando en otros árboles, ¿ok? Y se sujetan a través de sus raíces. No son raíces originales como las de las plantas terrestres, ya que no están enterradas, no están bajo la tierra, sino que estas les permiten soportarse a los árboles que se encuentran en el bosque. Y estas viven en las selvas tropicales o bosques templados, los helechos u orquídeas. Muchas epífitas han desarrollado hojas u otras estructuras modificadas para absorber el agua de la lluvia, niebla o rocío. Las hojas de la bromelia, ese es otro tipo de plantas que se encuentran en los otros árboles, en los árboles altos. Estas son las bromelias, aquí podemos ver la mano derecha de la pantalla. Tienen forma de embudo sus hojas para recoger agua de la lluvia, el agua lluvia. La base de estas hojas forma un estanque en la cual puede soportar más de 8 litros o 2 galones de agua. Imagínense, bastante agua, ¿verdad? Pues en estas hojas que tienen forma de estanque, ellas almacenan allí ese agua y la utilizan por un largo periodo de tiempo. En esta forma de estanque de las hojas también pueden encontrarse bichitos y animales anfibios como las ranas. Ellas se encuentran allí y también por medio de sus heces, por medio de sus desechos, le proporcionan minerales a la planta también. Entonces se alimenta a la vez del agua que mantienen esos estanques de sus hojas y de los minerales que les proporcionan los animalitos que se depositan allí. Bien,
Entonces procedamos con la tarea. ¿En qué consiste la tarea de esta semana? Pues miren atentamente la forma de esta flor, de los pétalos de esta flor. Se ven diferentes, ¿verdad? Pues ustedes, por medio de esa imagen, van a responder a la pregunta de por qué crees que son de esta forma. Esta flor proviene de la planta del aloe. Esta es la flor de la planta de aloe. Entonces ustedes van a investigar acerca de esa flor de la planta de aloe y van a investigar también del aloe, de la planta aloe. Y entonces, de acuerdo a ello, pues responden a la pregunta, ¿por qué crees que son de esta forma? Y también de acuerdo a lo que hemos visto en esta semana, en esta clase. Listo, niños, pues eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que hayan aprendido mucho acerca de la adaptación de las plantas. En nuestra próxima clase, pues dejaremos una actividad acerca de esta clase y seguiremos aprendiendo acerca de la adaptación de las plantas. Un abrazo, niños, nos vemos en nuestra próxima clase de Ciencias Naturales. Chao, chao.